crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir. Ya saben que esta sintonía nos indica que está por aquí alguna de nuestras psicólogas de cabecera. Mar Boada se ha venido. ¿Qué tal, Mar? Buenos días. Buenos días. Buenos y fríos días otra vez. Está el tiempo regulero. Sí. Así uno no se adapta. No. Es que teníamos que realmente... Si es que estamos en invierno. Ya. Es que aunque estemos todavía pensando en que hemos tenido unos días muy primaverales y que ya íbamos camino del verano, que no. Estamos todavía en invierno, todavía nos quedan esos 20 días de... Bueno, ya menos, nos quedan 18 días para entrar en la primavera, pero el invierno todavía tiene que hacerse notar y ya ha llegado, vamos, que ahí estamos, con los constipados incluidos, constipados, resfriados, virus por todas partes. Virus, pero no de los exagerados. Eso. Así que estamos en ello. Bueno, hoy sabes que es un día que no hay clase, no hay los centros educativos con eso de que tienen sus horas determinadas, claro, incluidas en el convenio, pues tienen que ir haciendo lo que antes era la Semana Blanca y demás. Bueno, pues hoy hay muchos niños en casa, hoy hay mucha población juvenil por casa, seguramente, y va a venir muy bien que escuchen el tema hoy del que nos vas a hablar y que ya cuando estuvimos hablando el mes pasado, pues dijiste, esto hay que hacer un poquito de separación y hablarlo más específicamente, ¿no? Claro, ¿no? Porque en la última charla, ¿no?, hablamos de lo difícil de afrontar una ruptura de pareja. Uh-huh. Lo difícil de afrontar una ruptura de pareja enfocado más a la población adulta, ¿no? O sea, dejamos una relación, ¿qué hacemos para podernos cuidar y para poder desde ahí retomar nuestro día a día y bueno, pues irnos adaptando a ese cambio? Hoy nos vamos a centrar más en los casos en los que se produce una ruptura, una separación y hay niños de por medio, que esta es una de las grandes preocupaciones de los padres y de las madres, que al final muchas veces se convierte en un elemento que dificulta o que hace que cuando vemos que una relación no va bien o hay un deterioro importante y no sabemos muy bien cómo salir de esa situación, ¿no?, el momento de poner punto y final porque vemos que no hay luz, ¿no? Que no se avanza. Que no se avanza, sí. Al final se pospone o no se hace muchas veces por los miedos de los padres a lo que puede suponer una separación para los niños, ¿no? Hay muchas creencias todavía inadecuadas sobre lo que es un divorcio, una separación y lo que supone. Por eso vamos a ver cómo enfrentarlo y tener un poquito más de recursos de cara a ver que es posible poder continuar con nuestra vida como adultos en el lugar que necesitemos, ya sea estando en pareja o no estando, y desde ahí poder acompañar a los más pequeños para que se adapten a esta situación y lo puedan superar. Uh-huh. Pero es súper importante que nosotros como adultos estemos bien para que luego los pequeños se puedan ordenar y también puedan estar de otra manera. Claro. Y que puedan pasarlo en el menor tiempo posible y de la mejor forma, eso es, como ¿no? dices. Sí. Afortunadamente, y bueno, esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión, nuestra sociedad ha reformulado el concepto de familia, aunque esto es algo que todavía a algunas personas les cuesta como interiorizar. Antes nos colocábamos en un modelo de familia pues tradicional, en el que parecía que si no continuábamos juntos y si en un momento dado el planteamiento de familia era la disolución, estábamos cayendo en un fracaso tremendo y además parecía como que de alguna forma la familia se rompía a partir de ahí. Esto es algo que todavía pues quedan residuos en el día a día y a muchas personas que les cuesta poner punto y final a su relación de pareja les viene esta culpa ante el dejar de ser familia, cuando en realidad cuando se produce una separación evidentemente se genera un cambio, tiene que haber un reajuste de la dinámica familiar. Evidentemente se van a dar distintos cambios en la vida del niño, pues no va a pasar todo el tiempo con su padre y con su madre, ni van a poder hacer actividades conjuntas como a lo mejor en un primer momento, ¿no? Se podía hacer, o sea, se van a dar una serie de cambios, pero la familia va a seguir estando presente.
Y por eso, ¿no? Hay otros modelos de familia que cada vez son más habituales, que es, por ejemplo, el modelo de familia monoparental o el modelo de familia reconstituida, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, al final, cuando se produce una separación, los adultos van rehaciendo su vida y encuentran una nueva pareja. Esa nueva pareja, a su vez, también puede estar separada o sin estar separada, pues tienen hijos y desde ahí, bueno, pues la familia va creciendo. Claro que la familia cambia y nos tenemos que adaptar, pero sigue habiendo una realidad donde el menor o la menor va a tener acceso a su padre y a su madre con las distintas necesidades que puedan tener a lo largo de su vida. Por eso, aunque la relación de pareja ya no esté presente, siempre va a haber un vínculo entre el padre y la madre que va a estar basado en lo que necesite el niño. Y por eso el formato cambia, pero la familia sigue estando. Recordamos, ¿no?, que al final la ley que regula el divorcio se promulgó en 1981, es una ley que es todavía relativamente joven. Y aunque ya cada vez no va pasando el tiempo y conceptualizamos las separaciones como algo más normativo, vemos pues que no es una realidad que sea ajena a la familia, sino todo lo contrario. Pues muchas veces los niños, cuando trabajamos en consulta, les preguntamos si esa situación por la que están pasando ellos, si la viven algún otro compañero, algún otro amigo que tengan, y la realidad es que sí. Entonces, cada vez somos más conscientes de que el amor en pareja es algo que se puede mantener y se puede cultivar y desde ahí durar mucho tiempo, o es algo que tiene un principio y un final si no somos capaces de encajar dentro de las necesidades que tenemos cada uno, ¿no? Y desde ahí llega un momento en que la relación pues se termina. Si bien no es lo mismo el amor de pareja que el amor que tenemos hacia los niños, que esto es algo que también con ellos pues tenemos que diferenciar, pero ya no hay un estigma tan grande con respecto a la separación. Si bien el concepto que cada persona va a tener sobre lo que significa separarse o lo que significa divorciarse va a tener un impacto en cómo los niños lo van a vivir a continuación, porque en función de cómo yo lo interprete y cómo yo me lo cuente, es algo que voy a proyectar de cara a los más pequeños. Claro. Entonces es muy importante que nos trabajemos como esas creencias que puede haber en la base de nuestro malestar, del tipo: rompo la familia y voy a hacer la vida de mi hijo o de mi hija un infierno, o soy una mala madre o un mal padre por no sacrificarme y aguantar y priorizar mis necesidades de estar solo, o sea, al final esas creencias las tenemos que ir trabajando. O esto supone un fracaso tremendo, ya no voy a encontrar a nadie, y además ¿qué cuento a mi entorno? Porque mi entorno no lo va a ver bien y me van a devolver que tendría que continuar, ¿no? Que pobre además mis hijos. Bueno, estas creencias primero nos las tenemos que trabajar nosotros y nosotras para luego desde ahí poder enfocar este tema de cara a los niños en nuestro entorno de la mejor manera posible. El caso es que fíjate la importancia que tendrán los niños, sobre todo en estas rupturas, en estos divorcios, que cuando cada uno acaba por su lado, se acaba siendo el padre o la madre de mi hijo. Que ahora es como se lleva. No se dice es mi exmujer o es mi exmarido, sino simplemente se dice eso, es la madre de mi hijo, el padre de mi hijo. O sea, que tiene su importancia esto de los hijos. Por supuesto, y desde ahí, ¿no? Al final nos relacionamos, es ese vínculo que queda, que es, bueno, por mucho que también esto es importante que lo tengamos presente para separar. Evidentemente, si la relación de pareja no ha funcionado, pues es algo que tenemos que ser conscientes de ello y tomar medidas, pero eso no significa que mi expareja, que podía ser una pareja que no se ajustaba a lo que yo necesitaba con determinadas cosas, o yo no me sentía cuidada o cuidado en la relación, eso no significa que sea, por otro lado, mala madre o mal padre, ¿no? O sea, son roles diferentes. Por tanto, también los adultos ahí tenemos que tener la capacidad, y esto es súper difícil, de separar de cara a los niños el cómo enfocamos esa relación. O sea, al final, si yo tengo un conflicto con el padre o la madre de mi hijo,
evidentemente, y esto además se pone encima de la mesa continuamente o se les hace a los menores partícipes, esto se va a traducir en que yo no me estoy regulando y no estoy separando lo que tiene que ver conmigo de lo que tiene que ver con las necesidades de mi hijo y me sigo relacionando desde el conflicto. Ahí tengo que saber hacerme cargo de mis emociones, que es súper difícil, recordarme la importancia de que mi hijo esté bien y que eso pasa porque nosotros como adultos tengamos una relación lo más respetuosa posible y que nos relacionemos únicamente desde lo que tiene que ver con ellos y en positivo. O sea, que sepamos medir qué temas tenemos que afrontar con el padre de mi hijo para ir llegando a acuerdos y desde ahí, bueno, pues conseguir que los menores estén bien y qué temas no tengo que tocar porque no tienen que ver tanto con la idea de nueva familia, sino con mis dificultades, con lo que yo he vivido en la pareja, y esto tengo que empezarlo a bueno, pues a sacar por otros lados, como son con figuras de amistad importantes, donde yo me voy a desahogar, donde voy a contar lo difícil que me resulta el día a día, donde voy a hablar de cómo me he sentido, pero de esta manera, canalizando el malestar por ahí, no voy a proyectarlo luego cuando estoy en casa con los más pequeños. O sea que hay que diferenciar muy bien la relación que tienes con tu expareja que la relación que tienes con tus hijos y tus hijos van a tener con tu expareja. Correcto. Al final siempre va a haber un vínculo. Sí. Y nos lo tenemos que hacer lo más fácil posible, entendiendo lo complicado que nos puede resultar a veces, porque tenemos emociones, porque hay cosas que nos han dolido y porque evidentemente tiramos muchas veces de histórico cuando ocurren conflictos en el presente. Pero ahí tengo que ser responsable y recordarme que las necesidades de mi hijo y de mi hija son lo más importante y desde ahí tengo que intentar mantener una relación lo más respetuosa posible. Una idea que tiende, ¿no?, como a estar en la base del malestar de muchas personas es que si nos separamos generamos un trauma en los menores. Un trauma, digamos, es como una vivencia o una experiencia que por la que pasa alguien y que de alguna manera el nivel de malestar que supone en un momento en el que además yo puedo no tener recursos para manejar esa situación a la que me estoy enfrentando, genera una especie como de huella en nuestra biografía, es decir, nos genera dolor y es un dolor que nos cuesta reconducir y poder pasar página. De manera que es una vivencia que nos genera mucho malestar para lo que no estoy preparado o preparada para afrontar y que siento que no tengo recursos. De manera que eso en el día a día me va a ir como generando, digamos, síntomas, ¿no? Cuando yo recuerde esas experiencias que han sido complicadas, de alguna manera me va a generar malestar o me va a generar como complicaciones para poder continuar con mi vida. Eso es algo relacionado, ¿no?, con vivir un trauma. Si bien una separación en sí no es una situación traumática, es una situación de cambio, que es difícil, si es difícil para los adultos poder desde ahí reconducir las cosas y continuar con su vida y van a pasar por momentos complicados, pues los niños no van a ser menos. No nos podemos olvidar además que el núcleo familiar es un elemento fundamental en el que los niños se empiezan a colocar en el mundo, se empiezan a reconocer a sí mismos y donde lo ideal es que sientan seguridad y tranquilidad. Cuando de repente se les transmite que ese núcleo, digamos, familiar va a cambiar y que sus padres se van a separar, es como si de alguna manera su mundo se rompiera. Entonces, su mundo se rompe, pero por eso es tan importante que les expliquemos que la familia va a seguir estando, lo que va a cambiar es el formato de la familia. Es decir, pues vas a tener 2 casas, va a haber un tiempo que vas a pasar con tu padre y con tu madre, va a haber momentos donde vas a echar de menos alguna de las partes, pero te vamos a facilitar el que puedas hablar con nosotros, las vacaciones pues no van a ser vacaciones en familia como eran antes, pero bueno, vamos a ver cómo manejar los tiempos, o sea, a los niños hay que ayudarles a afrontar ese cambio, como cualquier otro cambio que se pudiera dar en su vida. Los cambios son inevitables, nos vamos a encontrar con situaciones donde ya sea en nuestro mundo social se va a modificar o nuestra situación laboral, o sea, las personas vamos viviendo experiencias de cambio y esto es algo que forma parte de la vida, lo tenemos que naturalizar y como tal tenemos que quitarle
ojo, drama a lo que estamos viviendo, normalizarlo desde el esto no es algo que solo te pasa a ti, sino que le pasa a otras muchas personas y por supuesto es algo difícil. Si para nosotros lo es, y yo hay momentos en los que me siento triste o me siento enfadada o tengo preocupación, pues cariño, para ti también lo va a ser y vas a sentir emociones, pero aquí van a estar tu padre y tu madre, en el caso de que sea una familia tradicional, pues van a estar tu padre o tu madre para acompañarte en lo que tú necesites. ¿Qué es verdaderamente lo que genera más impacto en los menores? Lo que genera más impacto en los menores son los divorcios que son muy conflictivos, donde la relación entre los padres es muy negativa o donde es inexistente. Esto es al final lo que genera impacto en los niños, igual que genera impacto en los niños cuando se ven metidos en medio de situaciones que no les corresponden, donde tienen que hacer, por ejemplo, como de mensajeros entre el padre y la madre que no se hablan. Entonces, sí, qué pena. Es terrible ese momento, claro. Eso es porque claro. Al final yo tengo que trasladar, ¿no? O sea, me hago responsable de una comunicación que tiene que ver con mis necesidades, donde probablemente además en muchos momentos me voy a tener que enfrentar a situaciones de tensión donde le voy a decir algo a mi madre o le voy a decir algo a mi padre que les va a molestar y lo que me van a devolver a mí va a ser enfado. Y probablemente desde ese enfado también puede darse situaciones donde se hable mal del padre o de la madre. Claro, yo me encuentro pasando un mensaje que tiene que ver conmigo y que por donde veo que además mis padres se enfadan o se sienten mal y donde anticipo que va a haber un conflicto. ¿Esto a mí con qué me genera? Aparte de con la angustia, me puede también generar culpa, ¿no? Los niños muchas veces sienten que son pues como lo protagonista del mundo que les rodea. Entonces, si mis padres discuten y mis padres discuten por mí, puede ser que yo tenga la culpa de lo que está pasando. Yo tendría que evitar que hablaran de mí para que no hubiera broncas, cuando en realidad es algo que no depende de ellos, ¿no? Es algo que depende únicamente de los adultos. Hay que trabajar estas ideas de tenemos que darles a los niños el lugar que les corresponde, les tenemos que cuidar y tenemos que protegerles de situaciones que les generen malestar, como puede ser este planteamiento de ser mensajero o de acabar teniendo que pasar información relacionada con ellos, o donde muchas veces los niños, desde su necesidad, por un lado, de supervivencia, o sea, y más cuanto más pequeñitos son. Cuanto más pequeños son los menores, más necesidad tienen de los padres y más dependencia a la hora de poder sobrevivir. Si lo que ellos perciben es que su madre o su padre no están bien, se van a preocupar por si ese estado emocional les va a llevar a una situación peor, si no van a poder cuidarse a sí mismos y por tanto no van a poder cuidarles a ellos. ¿Qué hacen ahí los niños? Responsabilizarse de las emociones de sus padres y intentan, ¿no? Hay muchas veces que parece como que se invierten los roles. Ellos se preocupan más por lo que pueden sentir los padres que por lo que se preocupan, o sea, que por sus propios estados de ánimo. Cuando en realidad, ¿no? O sea, los adultos también tenemos que normalizar y ser modelos de emociones y trasladar cariño. Que mamá esté triste o que papá haya llorado este día o que haya habido este conflicto no significa que no vayamos a estar bien. Todos vamos a salir de esta y vamos a poder continuar con nuestra vida, pero hay momentos donde las personas nos sentimos tristes y es normal, o donde nos enfadamos y luego se pasa. O sea, tenemos que devolverles una idea de que las emociones son temporales y que luego, además, o sea, que es bueno que conectemos con ellas y que las expresemos y que desde ahí también somos capaces de crecer y que no tienen por qué preocuparse por nosotros. Que al final ellos se tienen que preocupar de sus necesidades y que el resto de temas que tengan que ver con cómo están sus padres, con cómo manejar las conversaciones entre ambos progenitores, si va a haber problemas o puede no haber problemas con respecto a decisiones que se tienen que tomar en torno a ellos, que todo eso son temas de adultos y que no les corresponde a ellos, por tanto, intentarlos controlar, porque no es su responsabilidad. Y esto es súper importante. Igual que puede haber momentos donde muchos, y la equivocación también forma parte de la vida de las personas y tenemos que permitírnoslo, donde yo me voy a equivocar y voy a decirle a mi hija, por ejemplo, cariño, esto que hemos hecho en casa o que ha pasado hoy, no se lo cuentes a mamá. No se lo cuentes a mamá o no se lo cuentes a papá. Los secretos. Efectivamente. ¿Por qué? Porque es mejor que quede entre nosotros. Bueno,
Ahí estamos generando un conflicto, ¿no? Claro. Por un lado, si me callo esto, miento a mi padre, pero si lo digo, traiciono a mi madre. Por tanto, haga lo que haga, va a estar mal. Cuando en realidad los niños, hasta entonces, estaban acostumbrados a que podían hablar de lo que hacían, lo que les pasaba, sin tener que estar ocultando información. Porque de hecho lo que les devolvemos a los niños es, mentir no está bien, pero no podemos luego ser un modelo incoherente con esa idea, que es, vale, mentir no está bien, pero en esto te pido que mientas. Sí. Bueno, pues sí, evidentemente el menor cuenta lo que ha pasado y al otro progenitor no le gusta, pues tendrá que hacerse cargo, regular sus emociones, preparar qué es lo que me quiere pedir a mí como figura adulta que soy con respecto a ese tipo de situaciones y veremos un poquito cómo resolver ese incidente, pero sin que el niño tenga que estar tapándonos o sintiendo esa culpa tremenda. Los secretos. Por supuesto, el tener que estar como de parapeto de entre los padres. Sí. En un momento dado, también el cuidarles y tener que asumir tareas que no les corresponden. Es súper importante, igual que dosifiquemos la información que los niños necesitan saber, ¿no? En ese ejemplo que poníamos de los secretos, si yo me doy cuenta de que he puesto a mi hijo en esa tesitura, yo luego como adulto, que soy capaz de hacer autocrítica, me doy cuenta de lo que no he hecho bien, me acerco a él y le digo, hijo, cariño, perdona porque aquí papá se ha equivocado al decirte que esto no se lo cuentes a mamá. Tú no tienes por qué ocultar nada. Lo que hemos hecho, tú lo cuentas y todo lo que hacemos aquí puedes compartirlo con mamá. Igual que a mí me encanta escuchar cosas que haces con mamá en casa. Y está fenomenal, si es que los dos lo que queremos es que disfrutes y que lo pases bien. Así que tranquilo, en esto me he equivocado. O, perdóname cariño, porque antes me he enfadado porque tu padre es un desastre y no te trae las cosas y además cuando me dice que me encargue yo de esto, pues me he enfadado. Pero en el fondo esto es algo que no es problema tuyo, que tú haces bien en contármelo. Y que, bueno, hay veces que los mayores se equivocan y hacen las cosas como pueden y no siempre están bien. Pero yo voy a hablar con papá o voy a hablar con mamá para arreglar esto y no te preocupes, que aunque incluso en momentos concretos discutamos o estemos enfadados, luego eso se pasa. Y los dos te queremos un montón y vamos a seguir estando. O sea, si yo te devuelvo desde ahí, lo siento, y luego genero, ¿no?, como la alternativa adecuada, el niño respira y se siente aliviado, le quitamos peso de encima. Y desde ahí puede ir haciendo su vida y puede adaptarse al cambio que supone. Mis padres ya no están juntos y no son pareja. En general a los niños también les aparecen miedos cuando se produce una separación, ¿no? Tanto el miedo de si ellos van a estar bien y si sus padres están bien, también aparecen como miedos a que, igual que los padres han dejado de quererse, como que se les pueda dejar de querer a ellos. A ellos. ¿Qué dices tú? Pero con tu mente adulta, ¿no? Tú te planteas, madre mía, si esto es obvio, que no es posible ya, pero el niño tampoco contemplaba que fuera posible que sus padres se separaran, ¿no? Los niños, por naturaleza, tienden a buscar la reconciliación entre los padres, ¿no? Y tienden a tener al principio esas esperanzas de lo mismo, podemos volver a estar todos juntos. Igual que buscan la reconciliación, también en momentos concretos ellos pueden pensar, si al final mis padres se han dejado de querer, como pareja, pues también puede que me dejen de querer a mí. Y a esa idea, ¿no?, ese miedo al abandono, tenemos que adelantarnos y transmitirles que el amor que se tiene por los niños es un amor que es incondicional, es decir, es un amor para toda la vida y que pase lo que pase, siempre va a estar ahí, mientras que el amor en pareja es un amor que es condicional. Es decir, si las cosas van en la línea de lo que yo necesito, si vamos avanzando de forma similar, si cultivamos la relación, entonces el amor sigue estando y me compensa. Si bien es un amor con condiciones. En cambio, el amor hacia los hijos es para siempre y no se puede romper. Este tipo de mensajes es importante que se lo devolvamos a los niños para que se sientan seguros y sientan que pase lo que pase, vamos a estar ahí y que les vamos a querer con sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, igual que ellos a nosotros. Claro.
Oye, lo de que los hijos buscan la reconciliación, la cantidad de películas que hemos visto de ellas, hablando de los niños, las que lían, las que traman y todo eso. Cuando hay algún caso así que se ve directamente que el peque, también hay que poner al peque en su sitio, ¿no? Claro, y no, esto está muy relacionado además según la etapa de desarrollo de los niños. Digamos que cuanto más pequeñitos son, también tienen funcionan desde un pensamiento mágico. De yo puedo conseguir lo que quiera, sí, y puedo, pues eso, alcanzar lo que esté en mi mano. Yo esto que pienso que puede pasar, va a pasar. Entonces, en ese sentido hay que ayudarles a darse cuenta de que realmente lo que ellos hagan no va a hacer que sus padres modifiquen su planteamiento. Porque al final lo que pasa entre sus padres es algo que depende únicamente de ellos. Uh-huh. Igual que sus padres se querían un montón y querían continuar juntos y han tenido momentos súper buenos como familia pues toda unida en ese formato, pues a día de hoy también llegó un momento en que dejaron de quererse como pareja, aunque como personas se sigan queriendo un montón, y tomaron la decisión de continuar por separado. Hay muchos niños, ¿no?, que lo que tienden a hacer es o bien pueden manifestar como problemas de comportamiento, ¿no? Desde esas emociones que ellos no saben expresar, al final se traduce en la lío, porque es la manera de conseguir la atención. O bien hay niños que, por ejemplo, dicen, pues mira, si me pongo malito, me pongo malita, coincide que veo a papá y a mamá juntos. Entonces yo lo que tengo que decir es que me duele mucho la tripa, porque lo mismo, si se empiezan a juntar y vienen papá y mamá, además que mola un montón verlos a los dos, porque yo les quiero mucho a los dos y les quiero ver juntos, pues lo mismo así, de repente van a volver. Uh-huh. Y ahí, ¿no?, el adulto tiene que... O si de repente hacen muchos planes, pues este fin de semana vamos a comer todos juntos por tu cumple, ¿vale? Pero que comamos todos juntos por tu cumple no significa que la situación entre nosotros haya cambiado. Papá y mamá te siguen queriendo un montón, pero siguen sin querer estar juntos. Esto es súper doloroso transmitírselo a los niños, ¿no? Porque nos da la sensación de que estamos como hurgando en la herida y haciéndoles daño, pero en el fondo tenemos que desactivar ese tipo de pensamientos mágicos relacionados con que papá y mamá vayan a volver o que de repente ellos pueden cambiar la situación. Igual que tenemos que darles las explicaciones de por qué no estamos juntos o por qué hemos tomado esa decisión, dosificando muchísimo la información a lo que ellos necesitan saber. Muchas veces, ¿no?, cuando se dan relaciones, o sea, rupturas como muy conflictivas, les hacemos partícipes de lo que ha pasado y de los problemas que ha habido. Y esto puntúa alto en daño a nuestros hijos. Si ha habido una infidelidad, si no aguanto a mi ex y se me hacía insoportable verle día a día, si le he dejado de querer, si este tipo de información la obviamos, porque hay que dar un mensaje común. No olvidemos que tenemos que seguir siendo como un frente unido ante los niños y les tenemos que devolver que seguimos siendo equipo en lo que tiene que ver con ellos. Uh-huh. Por tanto, si nos ponemos a culpabilizar a una de las partes, vamos a generarles de nuevo un conflicto de lealtad y vamos a hacer que ellos tengan como que tomar partido. Si mi expareja ha dejado la relación y me siento fatal, me siento abandonado o... Vale, pero yo cojo mi sensación de abandono o mi tristeza, me hago cargo y digo, vale, presto a mi hijo que yo se lo cuente que le aporta. No, entonces no le aporta nada. Por tanto, me voy a sentar con él cuando tenga que hablar de la separación y voy a hablar de que es una decisión común. Y me voy a morder la lengua. Y es una decisión común porque es algo que pasa entre mayores, que le pasa a mucha gente y donde ninguno somos culpables. Y de esa forma a ellos les damos tranquilidad. Igual que no hablamos mal de nuestro ex. Nuestros hijos no son nuestros amigos. Lo vas poniendo para nota. Eso es. Sí, nuestros claro. hijos no Sí. son nuestros amigos. Uh-huh. Somos responsables de su autocuidado. Y ese tipo de información que yo necesito vomitar y trasladar, uh-huh, lo hago con personas de mi entorno que sí son adultas y que me pueden sostener, pero mi hijo, si escucha mensajes negativos de su madre o de su padre, se siente dolido, uh-huh, porque por mucho que mi ex me haya tratado mal o no haya hecho las cosas como yo quisiera, no deja de ser el padre o la madre de mis hijos. Y eso supone que le van a querer, hagan las cosas mejor o peor,
Por tanto, yo no puedo ponerles en ese brete. Y sería interesante igual, pues que igual que dosificamos la información de lo que necesitan saber de la separación y les contamos las cosas edulcoradas para que ellos no lo vivan de manera traumática, también es importante que si vemos que se van dando ciertos cambios en el comportamiento de los niños, o que a nivel académico la situación ha cambiado, o que de repente han pasado de hablar mucho a estar metidos para adentro y no decir nada, o si de repente vemos que generan mucho más conflicto y que tienen más problemas de comportamiento. Bueno, tenemos que rascar ahí, ¿no? O sea, los adultos al final somos como detectives, observamos la conducta de los menores y desde ahí vemos qué les puede pasar. Entonces, si se dan retrocesos, por ejemplo, ¿no? Si mi hijo antes no se hacía pis ya y ahora de repente ha vuelto a hacérselo, o si tiene como conductas más infantiles, o últimamente está más irritable, tengo que pensar en si hay algo del cambio que les puede estar afectando. Y ahí me tengo que sentar con mi hijo y decirle, cariño, te noto diferente, te noto como más enfadado, o noto que últimamente me demandas mucha más atención, y esto no sé si tiene que ver con que estás triste porque papá y mamá ya no estemos juntos. ¿Tú crees que puede tener que ver? O sea, si a los niños les abrimos esa puerta, ellos al final identifican qué sienten y lo pueden expresar. Y desde ahí ellos se van cuidando y la situación se va resolviendo. Pero para eso nosotros tenemos que adelantarnos y no quedarnos, que yo sé que esto es difícil, en la superficie de lo que vemos, lo observable, sino ir un poquito más a lo profundo de qué le puede estar pasando a mi hijo. Y si no lo sé, voy a sentarme con él y voy a darle distintas alternativas para ver si alguna encaja o no encaja. Claro. Fíjate que me ha apuntado que todo tiene que estar muy clarito, pero ya no solamente con relación a los hijos, sino entre los adultos, precisamente a la hora de romper, y que precisamente comunicárselo es cosa de los dos. Lo ideal sería que para trabajar esa idea de equipo pudiéramos estar los dos presentes en esa conversación, que va a ser complicada, porque además de alguna manera también, si yo me rompo, me resulta un poquito más difícil, mi expareja puede continuar y me echa un capote. Además, si le estamos diciendo a los niños, tus padres van a seguir estando, ¿no? Esa visión de aquí estamos, aunque ya no seamos novios, a ellos ya les ayuda a integrar esa idea. Si bien si la relación es muy conflictiva o si estamos en un momento emocional en el que no podemos soportar o llevar bien el ver a nuestra expareja, antes de que haya conflicto o de que yo me haga daño, es mejor tener una conversación por separado con ellos, pero ambos. Y tiene que ser una conversación donde acordemos las líneas principales de lo que se les va a transmitir. Porque si yo te digo una cosa y tú me dices lo contrario, al final a los niños les mareamos. Por eso, cuando vayamos a tener una conversación de este tipo, es importante que nos paremos, que pensemos en qué cosas pueden necesitar nuestros hijos saber, qué preguntas les pueden surgir, y vayamos un poco elaborando el discurso. Y ese discurso lo ensayamos y se lo trasladamos a nuestras parejas, lo consensuamos para que vayamos en la misma línea, tanto en lo que tiene que ver con nos separamos como con los cambios que vayan a venir, de cambios de residencia, de cambios de horarios con cada uno, para que ellos se puedan ir adaptando y donde vean una versión más o menos similar y coherente entre sus padres. Y eso a ellos les ayuda a ordenarse. Así que sí, nos tenemos que trabajar mucho como adultos, ¿no? El difícil paso de que se dé una ruptura y de esta separación, para luego poder acompañar a los más pequeños en lo que les vaya a surgir con respecto a lo difícil de ese cambio, y que les devolvamos, estamos disponibles y estamos pendientes de lo que vosotros necesitéis. Aquí estamos, tanto papá como mamá, siempre y cuando sepamos que eso va a darse, ¿vale? O sea, no podemos prometerle a los niños cosas que no se van a cumplir. O sea, si hay un padre o una madre que son más ausentes, no le podemos decir a nuestros hijos, tu padre va a estar, o tu madre te va a acompañar cuando necesites, porque sabemos que no va a ser verdad. Ahí nosotros tendremos que compensar esa ausencia, pero dentro de las circunstancias y de la realidad tenemos que intentar eso, devolverles una imagen de la vida sigue y vamos a estar bien todos y nos vamos a adaptar. Claro. Esto de charlar con los hijos, obviamente me imagino que antes de irse a la cama como que no, habrá que elegir un momento, un sitio neutral
o en la misma vivienda, que por ejemplo, no sé si tiene importancia a la hora de transmitir también el contexto en el que estés. Tenemos que buscar un momento donde evidentemente ellos puedan estar receptivos para una conversación de este tipo. O sea, si vemos que tienen una semana que más conflictiva, pues evidentemente no, o sea, buscamos un espacio donde sea más relajado el tener esta comunicación. Lo ideal es que sea un espacio de cierta intimidad. ¿Por qué? Porque si el niño necesita manifestar sus emociones y necesita tener la confianza de poder decir lo que necesite, tiene que ser un espacio donde sepamos que no va a haber otras personas y que al final, si tiene que chillar, va a chillar, si tiene que llorar, va a llorar, o si necesita su espacio, irse a su habitación, pues también va a poder tener esa opción. Evidentemente no solamente va a ser una conversación, o sea, probablemente vamos a tener que hablar de la separación y de lo que significa y de cómo nos sentimos muchas veces. Y por eso, pues las situaciones se van a ir cambiando, pero lo ideal es que sea en un espacio donde haya cierta privacidad. Y sí, efectivamente, no, o sea, que luego haya una actividad o que podamos tener alternativas para facilitarles a los niños que se distraigan, que no se queden solamente en el contenido de lo que hemos estado hablando, sino que se puedan regular. Si se lo digo antes de dormir, pues bueno, pues me aseguro que mi hijo va a pasar la noche en vela, efectivamente. No duerme, claro. Si se lo digo en un momento en el que luego sabemos que va a quedar con sus amiguitos a las horas, pues vamos a favorecer que tenga un espacio de cuidado y de regulación que le vaya a ayudar a desconectarse también un poquito de lo que hemos estado hablando y a cuidarse. Claro. ¿Qué te iba a decir, Mar? Vosotros como profesionales, como psicólogos, ¿podéis a los padres ir dándoles pautas, pistas de por dónde puede ir esta conversación, esta situación, ¿no? Eso es, de hecho, hay muchas parejas o padres que nos consultan previo darse esa situación y decir, bueno, yo esto lo quiero enfocar bien. Lo quiero enfocar bien y quiero saber un poco cómo manejar esto entre nosotros y de cara a los niños para podérselo hacer fácil. Entonces ahí, por supuesto, nos reunimos y vamos preparando los posibles conflictos que se van a dar y les damos a los padres una estructura para poder enfrentarse a esta situación. Y es verdad que, al final como padres, uno de nuestros mayores tesoros son nuestros hijos. Es como de las cosas más importantes que tenemos. Por tanto, también la presión con hacerlo bien y la exigencia es más alta. Y que nos cuidemos pidiendo ayuda y viendo hasta dónde podemos llegar y qué cosas pues no tenemos recursos, y para eso estamos los profesionales, pues bueno, acudir a ese recurso es bueno para mí como adulto y también bueno para mis hijos. Claro, pero también luego con los niños hay que saber, decías tú, las reacciones que pueden tener y que pueden ser bueno, de muchas maneras, ¿no? Eso es, por eso que como que señalemos posibles reacciones que puedan darse, a los padres les ayuda a sentirse más preparados, porque si ocurre algo concreto que encaja dentro de lo que le hemos estado devolviendo, le va a ayudar a decir, bueno, esto al final, o sea, mi hijo que me acaba de montar esta escena en la cafetería y lleva todo el día como enfadado conmigo, ni me mira, bueno, no es que tenga nada contra mí, pero a lo mejor está enfadado porque quiere que papá y mamá estemos juntos. O es que ayer tuvimos la conversación con él, o tuve yo la conversación con él, y por otro lado su madre también la tuvo, y pues estará muy revuelto. O sea, está enfadado, pero realmente debajo de ese enfado lo que habrá será tristeza de esta situación. No me gusta y me gustaría que las cosas fueran como antes. Entonces, el poder hablar con un profesional que nos ayude a identificar cómo gestionar esos estados de ánimo que pueden salir o las posibles situaciones que pueden darse con los niños, nos da paz y nos da calma. Y ojo, también nos ayuda, ¿no?, que hay niños, no con mala intención, ni muchísimo menos, pero al final hay niños que también en situaciones de este tipo consiguen como ciertas ganancias, nos manipulan a los adultos. Sí. No lo hacen porque tengan un gen en su cuerpecito que esté orientado a fastidiar y hacer la vida imposible a sus padres. No, ni lo hace pensando en voy a hacer daño. No, pero al final, bueno, pues hay veces que desde las distintas dificultades que podemos vivir, las personas obtenemos ganancias. Y ahí saber un poco cómo manejar el discurso con nuestro hijo y cómo decirle,
esto no está bien, nos está chantajeando, o que en esta situación donde no quieres hacer los deberes, cargues contra mí y me digas que soy lo peor porque he dejado a mamá o a papá y están muy tristes, bueno, pues esto no se puede decir. Uh-huh. Y esto duele. Entonces, también saber cómo ponerles límites a los niños es bueno para pues para que todos vayamos haciendo las cosas bien. Uh-huh. Y Mar, también me da que esto no es cosa ni de un día ni de dos. Eso es, o sea, es un trabajo que vamos a tener que hacer un poquito de fondo, uh-huh. entendiendo que además luego todos vamos a estar bien, o sea, la situación se pasa y somos capaces de continuar con nuestra vida y de estar todos mejor. De hecho, hay menores también, ¿no?, que muchas veces es esta idea de no me puedo separar porque voy a traumatizar a mis hijos, ¿no? Hay parejas que se mantienen juntas siendo infelices y hay chavales que luego se convierten en adultos que te dicen, pues es que yo lo que quería era que mis padres fueran felices aunque no estuvieran juntos, me hubiese gustado que se separaran. Entonces, estas conversaciones en torno a lo que ha pasado, a lo que viene, a por qué no la familia ahora es diferente, pues sí, vamos a tener que tenerlas probablemente en múltiples ocasiones y tenemos que estar preparados para ello. Uh-huh. Porque no va a ser de un día para otro la adaptación, va a requerir su tiempo. Uh-huh. Pues fíjense, una separación amistosa. Todo hay que decirlo, porque luego hay sus variantes que me imagino que son las tremendísimas, que eso también puede que hasta necesitemos ayuda toda la familia de vosotros los profesionales, porque debe haber cada caso y cada cosa realmente terrible, pero si se quiere llevar medianamente bien, pues esta es una de las posibilidades, de las opciones que nos dais a la hora de encauzar un cambio tan importante como es el de la separación, un divorcio, vamos, entre personas. Es. Y para eso estamos los profesionales, para hacernoslo fácil a los adultos y para poder hacerlo de la mejor manera posible para los niños. Uh-huh. Si en algún momento alguna persona pues tiene alguna situación de este tipo o conoce a alguien que está pasando por una situación similar, no duden en consultar. Nosotras estamos en la calle Stuart 37 primero derecha y pueden contactar con el Centro Atienza Boada a través de nuestro formulario web que está en la página www.atienzaboadapsicología.com o a través de un mensaje que pueden dejar en el 91013 5419. 91013-5419. Sí, digo mensaje porque normalmente, si estamos en consulta no podemos atender el teléfono, pero en cuanto escuchemos la llamada y veamos el mensaje, pues ya devolvemos lo antes posible. Así que sí, tenemos que encontrar un equilibrio entre no patologizar lo que nos ocurre y normalizarlo y permitirme ver cómo lo voy enfrentando, pero también desde el pedir ayuda si veo que es una situación que se me puede hacer cuesta arriba. Uh-huh. Y para eso estamos. Claro. Bueno, pues ya ven, resulta bastante más fácil contando con el trabajo realizado de la mano de psicólogos, en este caso nuestras psicólogas de cabecera, para evitar ese impacto tan importante que sucede, que tiene lugar en las familias cuando hay que decir adiós o hasta luego, porque la relación, como vemos, puede seguir estupenda y por buen camino, eso sí, caminos distintos a partir de un determinado momento. Pues te agradecemos muchísimo, Mar Boada, que te hayas venido a contarnos desde el punto de vista de los niños qué hacer cuando hay una separación, porque es desde luego importante conocer todas esos ases que podemos tener en la manga a la hora de comunicar y afrontar este paso. Muchas gracias a ti, Beatriz, por poder tener este espacio y lo dicho, que nos hagamos la semana fácil y que se cuiden también mucho. Un beso grande. Un beso. Gracias. Comme ça,
fera mon bonheur.